Hola, Leo, ¿cómo estás? Te invito a quedarte hasta el final para que apoyes con tu tiempo de visualización nuestro refugio de animalitos rescatados, que te suscribas ya mismo y actives la campanita para que puedas participar en los envíos donde les respondo preguntas gratis y en los sorteos de las lecturas personalizadas. Para participar en las lecturas tienes que cumplir los requisitos que decimos durante el video. Además, a partir de ahora, los días sábados, emitiremos un video en el cual vamos a responder 50 de las preguntas que dejen nuestros suscriptores en los comentarios de este video, de estos videos durante la semana. Entonces, escribe tu pregunta que quisieras hacerle al tarot, a las cartas en los comentarios, déjanos un like, suscríbete y pues ya nos vemos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esta es una lectura general, no tiene fecha, no tiene sexo o género. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Vamos a escoger, cada uno puede escoger un mensaje general o si quieres escoger los tres. Entonces, vamos con los que escogieron el primer mensaje general de parte del tarot de los ángeles, luego hablamos del amor y luego hablaremos de la economía y el trabajo. Entonces, primer mensaje general para todos los Leo. Fecunda al mundo con tu amor. Bueno, esto es súper importante porque durante estos días algunos de los Leo han estado un poquito como irritables, han estado también depresivos y déjame decirte que cuando tú empiezas a vibrar desde el amor y desde la abundancia, todas las cosas empiezan a fluir en tu vida. No importa lo difícil que se vea el panorama, créeme que cuando nosotros empezamos a emitir amor, el universo también nos refleja eso hacia nuestra vida y el amor atrae abundancia y la abundancia pues nos da plenitud en muchos sentidos. Bueno, ese es el mensaje para ti. El segundo mensaje general para todos los Leo dice: la razón te hace fuerte. Tiempo durante el cual está muy conectado con este mensaje. No tienes que dejarte llevar por los impulsos, no tienes que dejarte llevar como por la emocionalidad y la violencia, sino que Leo tienes que tomar como la decisión de controlar tus emociones, la impulsividad. Es tiempo para no dejarte provocar, Leo, porque siento que hay algunas personas que quieren meterse por ese lado y decir, si ven, es que Leo es así. Porque es que Leo siempre tiene la culpa, porque Leo siempre es agresivo, violento, grosero, grosera. Entonces, tiempo de no dejarte provocar. Tercer y último mensaje general para todos los Leo te dice: hallarás lo perdido. Esto me habla acerca de reconciliación para algunos de ustedes, también me habla acerca de encontrar la paz y para otros es momento en el que van a recibir respuestas favorables respecto a un trabajo o a un dinero. Situaciones que ustedes ya daban por perdidas, a las cuales ya no le apostaban que podrían ganar, pero se resuelven a favor de Leo. ¿Ok? Este ha sido el mensaje general. Vamos a pasar a la lectura para todos aquellos que tienen una persona especial. No importa si es el novio, el crush, el amante o el ex, si están juntos o peleados, lo importante es que hay alguien especial ahí. Vamos a ver pensamientos especiales hacia Leo en este momento. Bueno, este 9 de oros me habla acerca de una persona que puede ser algo inmadura. También me puede hablar de alguien que es menor que tú, pero es una persona que le falta, sí, le falta como aprender, como comportarse un poquito más como adultos, como adultas. También me habla acerca de una persona que se siente decepcionada, pero al mismo tiempo siente que se siente decepcionada de sí mismo y de las actitudes que ha tenido con Leo. Me habla acerca de que piensa en la pérdida de la relación o la pérdida de la confianza y el respeto que ha habido entre ustedes. Me dice que probablemente esta persona se siente con un gran cargo de conciencia. Aquí me habla. Pero también al mismo tiempo siente muchos celos. Siento que no es una persona fácil de tratar, que no es una persona que reconozca como los defectos, los errores que tiene. Se encuentra arrepentido, pero al mismo tiempo, o sea, es como que dice, me hace falta, la extraño, lo extraño, pero es que Leo tal cosa. Entonces como que justifica sus errores, los quiere reconocer, pero al mismo tiempo justifica sus errores con actitudes tuyas. No sé si me hago entender. Veo que es alguien que puede estar sintiendo en este momento muchos celos. Veamos qué con esos celos. Sin embargo, me dice que
hay como unos celos relacionados con un malentendido, Leo, en este momento en esa relación. Puede que ya haya pasado, puede que esté pasando, pero este malentendido se aclara porque la carta del sol está al lado y este malentendido que genera estos celos, estas dudas o estas desconfianzas se van a aclarar, vengan de donde vengan, bien sea que sean de ti hacia él, de él hacia ti o de ella. Pero se aclara, la carta del sol siempre me habla de verdades que salen a la luz, verdades que se revelan, cuestiones que estaban como mal entendido, pero por fin se aclaran. También la carta del sol me habla de un nuevo inicio en esta relación, puede ser que estén juntos y comience como una nueva etapa, un antes y un después, en el cual ustedes a partir de todo este problema que va a haber por unos celos o que hubo por unos celos, van a darse un cambio positivo porque van a tener que tener una conversación que va a ser fuerte, que va a ser contundente, pero que necesita esta relación. Siento que la relación necesita un paro, un stop y aclarar todo esto. Y si están separados, esto también me habla acerca de la solución del mismo problema por celos y de un nuevo inicio. Definitivamente la resolución para toda esta situación es muy muy buena. Me habla de las de copas, que creo que es una de mis cartas favoritas. Me dice que algunos de ustedes pueden estar saliendo con personas de signo aire, pero es buena, es una carta muy muy buena. Me habla acerca de un amor sólido, de un amor que sale fortalecido luego de todos estos problemas o inconvenientes y que logran sacar como lo mejor de la situación. También esta carta es símbolo de fertilidad, así que puede haber embarazos durante estos días, gestaciones y me dice de nuevo, es el inicio de un amor, el inicio del verdadero amor en esta relación. Vamos a ver qué más nos cuenta respecto a esta persona especial que está arrepentida y que está madurando. ¿Qué nos dice el horóscopo, el tarot egipcio, perdón? La carta del descubrimiento me confirma realmente esto que les estoy diciendo acerca de que va a haber un malentendido, una situación que se aclara, por fin se aclara. La carta del carro hablándome acerca de la victoria, del triunfo que va a haber. Sí, me dice que para algunos de ustedes ese triunfo va a representar también mudarse a otro lugar, a otra casa, a otro departamento, a otra ciudad, y que esto representará como un inicio, este inicio marcado por el sol. Esto es una victoria contundente para ti, todo se resuelve a tu favor, y la carta del progreso, miren cómo todo se va conectando, cómo todo se va alineando, y definitivamente de esta relación, Leo, espera tú lo mejor. Bueno, me dice escribir es tu fuerza, ¿ok? Escribir es tu fuerza. Siento que, como les decía, algunos de mis Leo están un poquito irritables, están un poquito como tensos, y que la escritura les va a permitir hacer catarsis de todas estas emociones. También me habla acerca de la posible comunicación de alguien a través de mensaje de texto, a través de email, de mensajería. Pero veo que si están separados es posible que esta persona primero como que tantee el terreno a ver qué hay con Leo. Me encanta porque de verdad que viene algo muy bueno para todos ustedes. Bueno, pasamos entonces, quédense hasta el final para que participen por su lectura personalizada. Vamos a ver qué viene para los que están solteros rápidamente. Bueno, cuidado porque algunos de ustedes podrían estar conociendo una persona que aparentemente es mayor y más madura, pero esta persona es muy tóxica. Me dice que puede ser de signo Escorpio, ascendente lunar o Venus, pero es una persona bastante contenciosa, bastante como que le gusta estar generando problema y con quien solucionar las cosas pues no es muy fácil. Entonces cuidado porque a la primera pelea, y si ves que hay demasiado drama en el ambiente, huye, que es el momento perfecto para huir. Bueno, vamos a ver entonces qué viene para el plano de lo económico. Nuevas ideas, nuevos proyectos. Para todos aquellos que se encuentran sin trabajo en este momento, me dice, tienes la capacidad de emprender, Leo, tienes la capacidad de tener nuevas ideas. Si no estás dando fruto en el lugar donde estás sembrado en este momento, quizás sea el tiempo de trasplantarse. Recuerden que así sucede con las plantitas. Algunos de ustedes están viviendo una situación muy dura. Me habla acerca de una crisis de la cual, como en este círculo, no han podido salir, y de hecho algunos han perdido negocios, propiedades o situaciones o
o bastante dinero. Esto los tiene como muy encerrados en el pesimismo, pero este 7 les manda un mensaje muy claro y es: si no han podido salir de esa situación de la manera en esta ciudad o en este trabajo o con esa idea de negocios, pues amigo, hay que inventarle por otro lado. Número de la suerte para ti, el número 33, y es un número mágico, me encanta. Busquen el significado de él en Google, porque de verdad que tiene algo súper importante que decirles a ustedes. En su plano de lo económico, los ángeles les dicen en este momento: la naturaleza te dará vitalidad. Refréscate un poquito y esto te ayudará como a tener otra perspectiva, ¿sí? Siento un aire de renovación en esta lectura económica a pesar de todo, y creo que se podría solucionar como un aspecto legal a favor de ustedes. Sal a caminar, vas a empezar a ver señales que te dirán cuál es ese nuevo camino que tienes que tomar. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte. Los requisitos para poder participar son los siguientes: primero, estar suscrito, activar la campanita, darle like a este video, escribir la palabra limón en los comentarios y seguir nuestro canal aliado. Tienes que estar suscrito y con la campanita activada ya para que también participes por nuestras lecturas. Bueno, bendiciones y no olviden dejar su pregunta en los comentarios.